Muy buenos días a los compañeros y compañeras del grupo 12B de nuestro curso de Ciencias Políticas. Una vez más el profesor Luis Figueroa López con la clase virtual. Debemos decir que esta va a ser nuestra última clase dentro de este periodo de la cuarentena, dentro de lo que fue nuestra nueva normalidad durante todo este tiempo. Y en esta última clase pues vamos a darle ya culminación al tema que comenzamos a desarrollar, que era relacionado al sistema económico neoliberal o el neoliberalismo. Lamentablemente por toda la situación que ha acontecido, la emergencia de salud que se ha estado experimentando, hubo temas, muchos temas que se nos quedaron en el tintero que no pudimos desarrollar, que no pudimos abordar. Entre ellos el socialismo, el comunismo y el anarquismo, ¿verdad? Y los sistemas económicos eh, cooperativistas, ¿verdad? O comunitarios. Así que, bueno, pues, ¿verdad? Tratamos de extender el curso hasta donde pudimos, dadas las circunstancias. Lo otro, bueno, pues, lo cubrirán en todo caso en la universidad, en ese primer año, cuando en algunos cursos pues eh, tomen o toquen algunos de estos temas. Eh, Como les había mencionado, bueno, pues nos proponemos en el día de hoy ya culminar el tema del neoliberalismo y habíamos comenzado a definir un poco en qué consiste este modelo. Habíamos ido estableciendo que el neoliberalismo en esencia no solamente es un modelo económico, sino también es una filosofía económica, ¿verdad? Es una manera de ver la economía eh, y también, como vamos a ver hoy, es una manera de también ver la política, ¿verdad? Pero el neoliberalismo, como bien establecimos en la clase anterior, es un modelo, es una filosofía económica propiamente. Y dentro de todo lo que el neoliberalismo puede plantear y puede creer, en esencia el neoliberalismo, ¿verdad? Esa esencia del modelo neoliberal es la desregulación. Cuando hablamos de desregulación es el no control de la estructura o de la institución o del aparato del Estado en sus actividades económicas, ¿verdad? El neoliberalismo esencialmente va a plantear como discurso la necesidad de la no intervención del Estado, de la liberalización de la actividad económica por parte del sector privado eh, y por lo menos en el inicio, que eso abundaremos un poquito más adelante, en el inicio del surgimiento de este modelo, pues el neoliberalismo va a tener, como bien también lo planteó el capitalismo clásico, una visión muy negativa del Estado. Eso va a ir cambiando, pero eso una vez más lo vamos a ver más adelante a medida que desarrollemos el tema en el día de hoy. Pero esencialmente habíamos definido que el neoliberalismo básicamente va a abogar por la desregulación, por la no intervención del Estado, eh, y que va a surgir esencialmente como una reacción al modelo económico que se estableció durante la década de 1930 y que duró hasta la década del 70, que se conoció como el Estado benefactor o el nuevo trato. Habíamos dicho también que el modelo económico del nuevo trato o el Estado benefactor es un modelo que busca repartir la riqueza, es un modelo que surgió a raíz de la Gran Depresión durante estos años y es un modelo pues donde el Estado se convierte en el principal actor de la economía, comienza a regular toda la actividad económica y además de regular toda la actividad económica también de alguna manera va a establecer unas políticas económicas que procuran distribuir la riqueza y promover ayudas de tipo social, eh,
como bien mencionamos, ayudas sociales en términos de alimentos, desempleo, seguridad social, pensiones, salud, educación. Algo que se me había olvidado tocar en la pasada clase con relación a esto es que el Estado benefactor, una de las, y eso todavía permanece en muchos países de América Latina y en Europa, una de las visualizaciones o donde nosotros podemos ver el Estado benefactor funcionando es en servicios gratuitos de salud y de educación, ¿verdad? En muchos países, más de lo que nosotros podemos imaginar, tanto lo que son los servicios de salud como la educación universitaria es totalmente gratuita, ¿verdad? La gente no tiene que pagar por eso, es algo que ya el Estado, es un servicio que el Estado provee. Obvio, en Estados Unidos usted no va a ver ese modelo, pero sí lo va a ver en muchos países europeos y en muchos países de América Latina. Así que básicamente el Estado benefactor lo que va a buscar es eso, es una redistribución de la riqueza, es darle acceso a las comunidades más desventajadas para que puedan estudiar, para que puedan tener derecho a la salud, porque tanto la educación como la salud se conceptualizan como derechos, ¿verdad? No es un privilegio. En Estados Unidos y en Puerto Rico la salud no se ve necesariamente como un derecho, se ve más bien como un privilegio. Si usted tiene dinero para pagar un plan médico, usted entonces tiene acceso a la salud. Si usted no tiene plan médico, bueno, pues usted va a tener un problema serio. En Puerto Rico, bueno, pues, y en Estados Unidos, con la reforma que estableció el presidente Barack Obama, el famoso Obamacare, bueno, pues se ha procurado que las personas con escasos recursos tengan cobertura de salud, pero bueno, pues en la práctica sabemos que muchos de estos servicios de salud que se le otorgan a estas personas que ¿verdad? Tienen el plan de salud del gobierno, pues no son los mejores servicios, ¿verdad? No todos los médicos aceptan este plan médico del gobierno, eh, ¿verdad? Por muchas razones. En Puerto Rico principalmente es porque el gobierno, bueno, pues está muy inoperante en ese aspecto para poder pagar a los médicos, ¿verdad? Así que la realidad es que los servicios de salud, por lo menos en Puerto Rico, en este periodo actual, no necesariamente son los más eficientes, ¿verdad? Aunque hay algunas coberturas de la famosa reforma que son muy buenas, ¿verdad? Según he escuchado a la gente decir. Pero bueno, en esencia lo que queremos consignar es que eh, el neoliberalismo es una reacción, ¿verdad?, a este modelo que se le conoció como Estado benefactor o nuevo trato, que por un lado buscaba regular la actividad económica, el Estado se convierte en principal actor, y por el otro busca establecer programas de ayuda y beneficios sociales para las comunidades más desventajadas. Ante eso y ante los cambios que se están dando en el mercado y en los modos de producción, surge el sistema neoliberal. ¿Y cuáles son las denuncias que el neoliberalismo va a hacer ante este modelo del nuevo trato, ¿verdad? Y ante lo que hemos visto con relación a lo que fue el Estado benefactor? Bueno, pues el neoliberalismo va a plantear como denuncia uno, que el Estado no debe ser el protagonista o el principal actor de la actividad económica. Y eso también lo había planteado Adam Smith, que eso lo habíamos visto ya cuando discutimos el tema del capitalismo. El neoliberalismo, una vez más, es una reformulación del capitalismo clásico. Y en ese sentido el neoliberalismo va a repetir y va a afirmar lo que también ya había establecido el capitalismo clásico. O sea, el Estado no debe ser el principal actor
de la economía. Quien debe regular la actividad económica es el mercado, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es el mercado? Porque escuchamos mucho ese concepto, pero a veces se nos hace muy difícil definirlo. ¿Qué es el mercado? ¿Qué se quiere consignar? ¿Qué se quiere decir cuando se habla o se hace referencia al mercado? Bueno, cuando se hace referencia al mercado se está hablando de la libre competencia. Se está hablando de la dinámica que se genera entre las empresas, ¿verdad? Eh, para generar bienes, servicios, para vender sus productos, para generar actividad económica, toda esa competencia que se da entre las corporaciones, entre las empresas, eh, entre el sector privado, bueno, pues a eso es que se le llama el mercado, ¿verdad? Y de acuerdo al neoliberalismo, pues será la libre competencia, será esa actividad de libre mercado lo que le va a dar dirección y equilibrio a la sociedad, según, ¿verdad?, los que van a plantear este modelo económico, pues es precisamente esa actividad económica sin restricciones la que va a provocar crecimiento económico y la que va a provocar estabilidad y la que va a dar dirección inclusive al gobierno, ¿verdad? Eh, Previo al periodo neoliberal, quienes le daban dirección al gobierno era la ciencia, eran los intelectuales, eran las personas ligadas al saber, pero una vez el neoliberalismo como modelo económico comienza a tomar auge, ya desplaza a los intelectuales como los que le dan dirección al Estado o al gobierno, y ahora lo será el mercado. El mercado es quien va a darle dirección a la sociedad, es la que va a darle dirección al poder, es la que va a establecer las tendencias y, de acuerdo a los proponentes del neoliberalismo, es la que le va a dar equilibrio a la sociedad. Así que la primera denuncia es esa: el Estado no debe ser el principal actor de la economía. Segunda denuncia que el neoliberalismo va a hacer como reacción al modelo del nuevo trato: el Estado no debe intervenir, ¿verdad?, o no debe imponer leyes que afecten la actividad económica, ¿verdad? No, el Estado no debe aprobar leyes que de alguna manera impidan eh, la dinámica económica, la actividad económica de las empresas y de las corporaciones. Una vez más, la esencia del neoliberalismo es la desregulación, y cuando hablamos de desregulación es que haya menos trabas, es que haya menos controles, y cuando hablamos de trabas y controles estamos hablando desde la perspectiva del neoliberalismo de leyes que limiten su actividad. Así que el neoliberalismo planteará que el Estado no debe imponer ningún tipo de ley que haga más difícil, de acuerdo a su perspectiva, la actividad económica. 3. El neoliberalismo, ¿verdad?, va a plantear que el Estado no debe poner impuestos, ¿verdad?, o deben ser lo más mínimo posible al sector privado, máxime, según el neoliberalismo, máxime, cuando muchos de esos impuestos sirven para financiar los programas de ayuda social, ¿verdad? Eh, para el capitalismo clásico y para el neoliberalismo igualmente, la pobreza es un problema de la persona. O sea, para el neoliberalismo y el capitalismo, la pobreza, o sea, el que es pobre, lo es porque no es lo suficientemente emprendedor o emprendedora, ¿verdad? Por lo tanto, como la persona pobre eh, no es lo suficientemente emprendedora o emprendedor, pues ahí tiene los resultados, ahí tiene las consecuencias, ¿verdad? El neoliberalismo y el capitalismo clásico también ponen en la persona la responsabilidad por su situación económica. De acuerdo al capitalismo clásico,
y de acuerdo al neopentecostalismo, si usted es laborioso, si usted es trabajador o trabajadora, pues entonces usted podrá generar fortuna y riqueza. Pero si usted no trabaja y si usted pues, lo que hace es dedicarse a la vagancia, bueno, pues ahí usted vivirá en la pobreza. Así que el neoliberalismo se va a oponer a que el Estado esté imponiendo una tasa de impuestos, sobre todo a las empresas y a las corporaciones, máxime cuando esos impuestos sirven para financiar esos programas de ayuda social, ¿verdad? Como desempleo, como seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el Estado en ese aspecto se va a pronunciar, ¿verdad? En contra de que se le impongan, ¿verdad? Una tasa de impuestos para financiar diversos programas que el Estado provee a estas personas. Ya se nos han cumplido los primeros 16 minutos, vamos a detener el primer video aquí, luego continuamos con el tema.